Una foto, una sola foto publicada en un canal de WhatsApp, y bastaron menos de 12 horas para que esa imagen se convirtiera en el tema más analizado, más debatido, más diseccionado de toda la semana en el mundo del espectáculo latinoamericano. No porque mostrara algo escandaloso, no porque revelara un secreto ni confirmara un rumor grave, sino porque había algo en esa imagen, algo muy específico y muy técnico, que miles de ojos entrenados por años de redes sociales detectaron casi de manera instintiva: una edición, una alteración, una pequeña manipulación que, según quienes la encontraron, tenía un propósito muy concreto. Y cuando el Internet encuentra algo así, cuando la comunidad digital se organiza alrededor de la pregunta de si una imagen es real o fabricada, la conversación que se genera es de las que no paran fácilmente. Antes de que te cuente todos los detalles de lo que pasó con esa foto, cómo la detectaron, qué dice del manejo de imagen de esta pareja y por qué la reacción del público fue tan fuerte y tan rápida, dale like al video que me ayuda un chingo. Y si estás en tu celular, ahí junto al like está el botón Hype, dáselo también. Ahora sí, vamos con todo. El 5 de abril de 2026, Ángela Aguilar publicó en su canal de difusión de WhatsApp una fotografía junto a Cristian Nodal. No era una publicación en Instagram ni en TikTok, era en el canal de WhatsApp, que es el espacio que ella usa para compartir contenido más cercano, más íntimo, con el grupo de seguidoras que eligieron seguirla ahí. En ese canal, Ángela había publicado antes fotos de sus vacaciones en República Dominicana, mensajes cortos sobre cómo se sentía, capturas del paisaje caribeño. La foto del 5 de abril seguía esa misma línea. Era una imagen de los dos juntos, en actitud cariñosa, con el fondo de un ambiente vacacional. Nada que en apariencia pudiera generar polémica. Y sin embargo, en cuestión de horas, esa foto era el centro de un debate enorme. La foto en cuestión mostraba a Ángela y a Nodal durante sus vacaciones en República Dominicana, un viaje que la pareja había estado documentando a lo largo de esa primera semana de abril con distintos materiales: fotos de playas, de atardeceres, de hoteles de lujo, de looks elegantes. Era el tipo de contenido que esta pareja publica con regularidad para mostrar que su vida juntos es hermosa, armoniosa, lejana del ruido que genera su nombre en los medios de espectáculos. Y en ese sentido, la foto del 5 de abril seguía exactamente ese guión: dos personas enamoradas en un destino paradisíaco, proyectando la imagen de una pareja que está muy bien, que no tiene nada que esconder, que vive por encima de las polémicas que la rodean. La diferencia fue que esta vez, algo en esa imagen no funcionó como estaba planeado, y lo que no funcionó fue precisamente lo que más se había intentado controlar. Y ese debate tenía un objeto central muy claro, una pieza de evidencia muy concreta que los usuarios empezaron a señalar con la precisión de quien lleva tiempo esperando encontrar exactamente esto. En un momento te cuento exactamente qué era. Pero antes necesito que entiendas el contexto que rodea esta foto, porque sin ese contexto la imagen no dice lo que dice. Hay algo que lleva meses siendo tema de burla, de meme, de comentario sarcástico en las redes sociales alrededor de Cristian Nodal. No es su talento, no es su música, es su estatura. Nodal mide aproximadamente 1,69 m, 1,70 m en las medidas más generosas. Que un hombre mida eso no es ningún problema en la vida cotidiana. Pero en el mundo del espectáculo, donde las proporciones visuales importan para la imagen, donde las fotos junto a la pareja se convierten en material de análisis público, donde los memes se construyen sobre cualquier detalle que genere contraste, la estatura de Nodal se convirtió desde hace tiempo en uno de los puntos más repetidos de los comentarios irónicos de su fanbase opositora. El propio Nodal lo ha mencionado en entrevistas con humor como alguien que sabe que el tema existe y que ha aprendido a cargarlo sin que le pese demasiado. Incluso en algún momento se refirió a sí mismo con frases que reconocían esa realidad física sin dramatizarla. El asunto es que Ángela Aguilar mide aproximadamente lo mismo que él. La diferencia real entre sus estaturas es mínima, de centímetros, quizás de 1 o 2 según las fuentes que los han medido en distintas apariciones públicas. En términos visuales, cuando los dos aparecen juntos en una fotografía parados uno al lado del otro, la diferencia es prácticamente imperceptible. Y sin embargo, en ciertas fotos que han circulado a lo largo de los meses, hay momentos donde Ángela aparece visualmente más baja que él, de una manera que va más allá de lo que sus alturas reales explicarían. ¿Cómo? Por la postura, por los zapatos, por los ángulos de la cámara.
En el universo del manejo de imagen de pareja, esas son herramientas legítimas y habituales. Uno se para en una posición, el otro en otra, y el resultado visual es el que el equipo considera más favorecedor. Pero la foto del 5 de abril llevó eso a otro nivel. Y aquí es donde la historia se pone interesante. ¿De qué lado estás tú cuando se trata de editar fotos para mejorar la imagen pública? ¿Lo entiendes como algo normal en el mundo del espectáculo? ¿O crees que cuando una figura pública lo hace con una intención tan específica como esta, el público tiene derecho a señalarlo? Escríbeme abajo, porque este es exactamente el tipo de pregunta que divide opiniones al 50. Dale like al video si ya tienes tu postura y en el celular el botón hype junto al like. Lo que los usuarios detectaron en la foto fue esto. Ángela Aguilar aparece claramente de puntas de pies. No de manera discreta, no de la forma en que alguien se estira un centímetro casi imperceptiblemente, de puntas de pies de manera visible, lo suficientemente obvia como para que quienes la vieron la primera vez se preguntaran por qué. Ese detalle solo ya habría generado comentarios. Pero el problema fue lo que pasó cuando empezaron a comparar esa foto con la versión de la misma imagen que Nodal publicó en su cuenta de Instagram Stories. Las dos fotos mostraban el mismo momento, la misma toma, los mismos dos cuerpos juntos, y sin embargo, había diferencias en las proporciones visuales que no podían explicarse solo por el ángulo o la distancia de la cámara. Varios usuarios en TikTok, entre ellos, al menos una creadora que se identificó como diseñadora gráfica profesional con años de experiencia en retoque de imágenes, señalaron anomalías específicas en la zona de los pies y las piernas de Ángela en su versión de la foto. La señalaron cuadro por cuadro, con zoom, con comparación lado a lado con la versión que había publicado Nodal. Su argumento era que ciertas líneas, ciertas proporciones, ciertos bordes en la imagen de Ángela mostraban las marcas típicas de una edición digital, esas zonas donde el software de retoque deja una huella casi invisible para el ojo casual, pero muy evidente para quien sabe qué buscar. Y su conclusión fue directa. La imagen había sido modificada con inteligencia artificial o con herramientas de edición de fotografía para alterar las proporciones y crear la percepción visual de que Nodal es más alto de lo que es en relación con ella. Eso es lo que se dijo, eso es lo que se viralizó. Y aquí hay que ser muy precisos sobre el nivel de verificación de esta acusación, porque es importante no presentar como hecho lo que en este momento sigue siendo una versión muy extendida, pero no confirmada por análisis forense independiente. Que la foto fue editada con IA es lo que circuló como la versión dominante, sostenida por la comparación de imágenes y por el análisis de al menos una persona que dice tener conocimiento técnico del tema, pero ni Ángela ni Nodal ni ningún portavoz de su equipo confirmaron ni desmintieron la existencia de edición en la imagen. El silencio fue total y absoluto de su parte. Y ese silencio, en el mundo del manejo de imagen pública, dice cosas que las palabras no dicen. En un momento te voy a contar por qué ese silencio específico es tan revelador. Pero antes déjame terminar de describirte la dimensión del impacto que tuvo esta foto en redes sociales durante los días del 5 al 7 de abril, porque esa dimensión importa para entender lo que estamos hablando. En TikTok, los videos de análisis comparativo de las dos fotos acumularon en conjunto millones de reproducciones en 48 horas. El formato fue el mismo en casi todos. Pantalla dividida con la foto de Ángela a la izquierda y la de Nodal a la derecha, con círculos y flechas señalando las zonas donde supuestamente se ven las diferencias. Algunos de estos videos llegaron al 1.000.000 de vistas en pocas horas. En X el tema fue tendencia regional durante al menos 2 días. En Instagram, las cuentas de espectáculos y los canales de chismes publicaron sus propias versiones del análisis y recibieron una cantidad de comentarios que muy pocas historias de esa semana habían generado. La cobertura llegó a Infobae México, a TV Notas, a Diario de Yucatán, a medios argentinos, a medios bolivianos. No fue un rumor local, fue una conversación continental. Y los comentarios que más se repetían en esas publicaciones seguían dos líneas muy claras. La primera, la indignación ante la idea de que alguien con el nivel de exposición de Ángela Aguilar hubiera necesitado recurrir a editar una foto para gestionar la percepción de la estatura de su pareja. La segunda, cierta complicidad burlona,
Ese tono de risas que tienen los comentarios cuando alguien dice lo que todos estaban pensando pero nadie había dicho con esas palabras. Ambas líneas de comentario generaban engagement, ambas alimentaban el algoritmo, ambas hacían que el tema siguiera circulando sin necesitar que nadie lo empujara. Ahora bien, hay algo en esta historia que va más allá del chisme de la foto editada, algo que la foto revela sobre una práctica más amplia, sobre una estrategia de imagen que la pareja nodal, Ángela, ha venido construyendo desde que se hicieron públicos como pareja y que en los últimos meses ha mostrado ciertos patrones que el ojo entrenado detecta con facilidad. Y para hablar de eso, hay que hablar de las decisiones que rodean a esta foto, del contexto en que fue publicada y de lo que dice sobre cómo este equipo decide gestionar la imagen pública de los dos. Ángela Aguilar tiene un equipo de comunicación. No es una persona que suba fotos a sus redes de manera espontánea e irreflexiva, eligiendo la primera imagen que sale de la cámara. Lo que ella publica es elegido, es considerado. Hay decisiones detrás de cada publicación, tanto en el qué se publica como en el cuándo y el dónde. Si la foto salió en su canal de WhatsApp y no en Instagram, fue porque alguien, ya sea ella misma o alguien de su equipo, tomó esa decisión. Si la versión publicada por ella difería de la versión publicada por Nodal, fue porque los dos no publicaron la misma imagen. Y si había edición en su versión, esa edición fue una decisión consciente tomada antes de presionar publicar. Eso es lo que convierte esta historia en algo más significativo que un simple error de Photoshop. No es que a alguien se le pasó la mano con el filtro y la imagen quedó extraña. Si la acusación es correcta, y hasta ahora no hay desmentido oficial, lo que pasó fue una decisión deliberada de alterar una fotografía con el propósito de crear una percepción visual específica, y esa decisión, si fue tomada, habla de algo muy específico sobre la relación que este equipo tiene con la realidad de los dos sujetos que retrata. Hay un patrón más amplio aquí que vale la pena nombrar, porque esta foto no existe en el vacío, existe en el contexto de una pareja que lleva meses en el centro de la conversación pública, que ha recibido cantidades enormes de crítica y de escrutinio, y que ha respondido a ese escrutinio de una manera muy característica, con imágenes, con fotos de vacaciones, con mensajes en canales privados de WhatsApp, con declaraciones de amor que Nodal da en entrevistas donde describe a Ángela como el ángel de su vida, como la única persona que no le ha pedido nada a cambio, con una narrativa visual muy consistente de una pareja sólida, elegante, feliz, que está por encima del ruido que los rodea. Es una estrategia de comunicación reconocible. Ante las crisis externas, proyectar estabilidad interna, y esa estrategia, cuando funciona, funciona muy bien. Cuando no funciona, cuando algo en esa narrativa visual se raja y deja ver la grieta, el efecto es el contrario del que se buscaba. La foto del 5 de abril fue una grieta, no porque confirmara nada grave ni revelara ningún secreto de Estado, sino porque en el momento en que el público percibió que había edición, toda la narrativa visual que rodea a esa pareja quedó bajo sospecha. Hay un precedente reciente que pone en contexto esta situación y que los analistas de comunicación digital ya estaban usando como referencia en sus comentarios. No es la primera vez que una figura pública de alto perfil enfrenta una acusación de edición de imagen relacionada con la estatura o las proporciones de su pareja. Es un tema que ha aparecido repetidamente en distintos escándalos de comunicación digital en los últimos años, en distintos países, con distintos artistas, y en la mayoría de esos casos, el patrón de la respuesta fue similar al que eligió el equipo de Ángela: silencio. No porque el silencio sea la respuesta perfecta, sino porque las alternativas son peores. Si niegas y el análisis técnico te contradice, quedas peor parada que si no hubieras dicho nada. Si admites, le das a la historia una segunda vida igual de grande o más grande que la primera. El silencio es un empate que se acepta cuando todas las otras opciones son una derrota más clara. Pero el problema del silencio en este caso específico es que se suma a una lista larga de silencios. Ángela y Nodal han guardado silencio sobre muchas cosas, sobre la relación con Casu, sobre los detalles de la separación, sobre la demanda legal por Inti, sobre los reportes de problemas en la gira, sobre los abucheos a Pepe Aguilar. Cada silencio individual puede tener su lógica propia, pero el patrón acumulado de silencios ante temas incómodos crea una imagen de gestión que el público eventualmente empieza a leer de una manera muy específica, que hay cosas que no pueden decir porque decirlas complicaría la narrativa que están construyendo.
Y esa lectura, que puede ser injusta en casos específicos, se convierte en el lente a través del cual se interpreta cada nuevo silencio. Y esa es la consecuencia más seria de usar herramientas de alteración de imagen con propósitos de manejo de percepción. Cuando alguien encuentra una, empieza a mirar las demás con otros ojos. Empieza a preguntarse qué más podría estar editado, qué otras imágenes de esta pareja no son del todo lo que parecen, qué otras percepciones han sido construidas deliberadamente para decir algo que la realidad, sin filtros, no diría. Aquí hay algo que quiero que pienses y que me digas en los comentarios. Cuando un artista o una figura pública edita sus fotos para gestionar su imagen, ¿en qué momento deja de ser estrategia normal de comunicación y se convierte en algo que merece la crítica del público? ¿Dónde está esa línea? Dímelo abajo, que de verdad me interesa leer tu respuesta. Y si todavía no le diste like al video, ahorita es el momento y en el celular el hype junto al like. Vamos ahora a hablar de por qué la estatura de Nodal se convirtió en un tema tan sensible que justificaría, según esta lectura, recurrir a una edición de imagen. Y para eso hay que recordar que la burla sobre la estatura de Nodal no es nueva. Lleva tiempo siendo parte del repertorio de quienes le tienen animadversión a esta pareja, especialmente de quienes simpatizan con Casu y ven en cada detalle de la imagen pública de Nodal y Ángela una oportunidad para el comentario irónico. En redes sociales, en cuentas de memes, en los comentarios de los videos de espectáculos, la estatura de Nodal había sido mencionada decenas de miles de veces. No como crítica seria a su persona, sino como ese tipo de detalles que los internautas convierten en material de humor recurrente. Ahora bien, hay algo importante que decir sobre esa práctica. La burla sobre el físico de una persona es exactamente el tipo de crítica que esta canal evita y rechaza. No vamos por ese camino. La estatura de Nodal, como la estatura de cualquier persona, no es un defecto ni es un indicador de nada. Lo que sí es relevante aquí no es la estatura en sí, sino la decisión de editarla. Esa es la conducta que se puede analizar. No cómo es el cuerpo de Nodal, sino qué eligió hacer el equipo de Ángela con esa realidad física cuando tuvo que publicar una foto. Esa es la diferencia que importa, y es la diferencia que separa el respeto a las personas de la crítica legítima a las decisiones de comunicación. Y la decisión de editar, si es que ocurrió, dice algo muy específico, que hay una incomodidad con esa narrativa de las burlas, que hay una sensibilidad a ese punto de ataque específico y que el equipo consideró que valía la pena intervenir en la imagen para modificar esa percepción. Eso es lo que se puede criticar y analizar. Y eso es lo que el público criticó y analizó con una precisión que probablemente nadie en el equipo de Ángela esperaba. Porque hay algo que los equipos de comunicación de las celebrities a veces subestiman, y es el nivel de sofisticación visual que el público ha desarrollado en los últimos años. Estamos en una era donde millones de personas pasan horas diarias consumiendo imágenes en redes sociales, donde los filtros y las ediciones son parte del lenguaje visual cotidiano, donde hay tiktokeras dedicadas específicamente a detectar y señalar retoques en fotos de famosos. El público sabe mirar. El público sabe comparar. Y cuando hay algo que no cuadra en una imagen, lo detecta con una velocidad que ningún equipo de PR anticiparía. El alcance del debate sobre esa foto se puede medir de varias maneras. Una es el número de vistas de los videos de análisis, que en conjunto sumaron millones en menos de 48 horas. Otra es la diversidad de los medios que lo cubrieron, desde cuentas especializadas en espectáculos con audiencias de cientos de miles en TikTok hasta medios de comunicación tradicionales en México, Argentina y otros países de la región que dedicaron artículos completos al tema. Y otra manera de medirlo, quizás la más reveladora, es el tipo de conversación que generó. No fue solo el chisme del momento, fue un debate genuino sobre autenticidad, sobre imagen pública, sobre el uso de la tecnología en la gestión de la percepción pública de las figuras del espectáculo. Ese tipo de conversación tiene una profundidad diferente al simple rumor. Ese tipo de conversación deja marca, y hay algo más que vale la pena subrayar sobre la difusión de esta historia, el papel que jugó la comparación entre las dos versiones de la foto. Porque si Nodal no hubiera publicado su propia versión de la misma toma, si solo hubiera existido la foto de Ángela, el debate probablemente no hubiera tenido la misma fuerza.
Lo que le dio al tema su combustible más potente fue precisamente la existencia de un punto de comparación, de un elemento que permitía decir, mira aquí, mira allá, hay una diferencia. Sin esa diferencia detectable, la acusación de edición hubiera sido mucho más difícil de sostener públicamente. Con ella, fue visual, fue inmediata, fue compartible, fue todo lo que necesita una historia para volverse viral en el Internet de hoy. La creadora de contenido que primero hizo el análisis comparativo detallado señaló puntos muy específicos en la fotografía y su video fue compartido miles de veces antes de que la historia llegara a los medios tradicionales. Eso es el poder del análisis de la comunidad digital. Es más rápido, más distribuido y más difícil de contener que cualquier análisis que pudiera hacer un periodista tradicional. Cuando esa comunidad decide que algo merece atención, el tema sale. No hay comunicado ni silencio que lo detenga, y en esa semana, en ese contexto específico de la primera semana de abril, la foto llegó en el momento más inoportuno posible. Porque recordemos lo que estaba pasando alrededor de esta pareja y de esta familia. Pepe Aguilar acababa de ser abucheado ante 19,000 personas en San Antonio. La gira del papá de Ángela estaba cancelando fechas en silencio. Majo Aguilar acababa de decirle a una reportera que su pregunta sobre la boda era ridícula. Nodal había cancelado de nuevo su concierto en Tampico. Y Cazzu, del otro lado, estaba construyendo una narrativa de éxitos que contrastaba dolorosamente con todo eso. En ese clima, una foto editada de Ángela no era solo una foto editada. Era otro punto en una semana que acumulaba puntos incómodos uno sobre otro. Hubo un elemento adicional que pocos medios conectaron con la foto, pero que en redes sociales sí se puso en el mismo hilo de conversación. En los días previos, había circulado también el análisis de algunos internautas sobre un patrón más amplio en las fotos que la pareja había publicado durante sus vacaciones en República Dominicana. Distintos ángulos de cámara, distintas posiciones de los cuerpos, distintas composiciones de las tomas que en distintas imágenes parecían diseñadas consistentemente para crear una relación visual específica entre las dos figuras. No todas esas observaciones estaban respaldadas por análisis técnico y algunas eran claramente especulativas, pero la foto del 5 de abril llegó a ese contexto de escrutinio ya activo y eso amplificó todo. Lo que el equipo de Ángela decidió hacer ante esta situación fue lo que mencionamos antes: nada. Ningún comunicado, ninguna aclaración, ninguna respuesta en redes. La foto siguió publicada en el canal de WhatsApp sin modificación visible. Nodal tampoco dijo nada sobre el tema. Y ese silencio tiene una lógica que los profesionales de la comunicación de crisis conocen bien. Responder a una acusación de este tipo le da vida al tema. Si Ángela hubiera salido a decir que la foto no estaba editada, eso habría generado otra ronda de análisis comparativos, otra oleada de cobertura, otra semana de conversación sobre el mismo punto. Al no decir nada, la apuesta es que el ciclo de noticias mueva la atención hacia otra cosa, pero hay un costo en esa estrategia. Y el costo es exactamente lo que mencionamos antes. Cuando el público siente que no hubo ni confirmación ni desmentido, lo interpreta como confirmación silenciosa. No todos lo interpretan así. Hay una parte del público, generalmente la que simpatiza con la persona, que interpreta el silencio como dignidad ante una polémica fabricada. Y hay otra parte, la que ya tenía dudas sobre la autenticidad de la narrativa de esta pareja, que lo interpreta como que algo había ahí que valía la pena esconder. El silencio, en ese sentido, no resuelve la división, la consolida, y aquí hay que volver al objeto central de esta historia, a la foto misma, y mirarla desde otro ángulo que todavía no hemos explorado. Porque más allá de si estaba editada o no, más allá de si había IA de por medio o no, hay algo en la existencia de ese debate que dice algo muy específico sobre dónde está parada Ángela Aguilar en la conversación pública en este momento. Y es esto: hay una fracción importante del público que está predispuesta a creer que ella edita sus fotos para gestionar la imagen de Nodal. Esa predisposición no nació con esta foto. Se construyó con meses de narrativa, de decisiones de comunicación que distintos sectores del público interpretaron de distintas maneras, de una historia que desde su inicio tuvo una fractura en la percepción que nunca terminó de cerrarse. Cuando una figura pública llega a ese punto, cuando una porción significativa del público está lista para creer cualquier acusación casi sin necesitar prueba,
Eso no se resuelve con una foto perfectamente tomada ni con unas vacaciones en el Caribe bien documentadas. Eso se resuelve con tiempo, con consistencia y con decisiones que no alimenten esa lectura. Y una foto que genera el debate de si estuvo editada con IA, independientemente de si lo estuvo o no, es exactamente el tipo de decisión que alimenta esa lectura en lugar de resolverla. ¿De qué lado estás tú en esto? ¿Crees que Ángela Aguilar editó la foto deliberadamente o crees que fue una polémica exagerada por gente que la busca donde no la hay? No te quedes con la respuesta en la cabeza, escríbela abajo. Ese es el tipo de comentario que genera conversación aquí. Y ya sabes, like al video y hype en el celular, que con eso me ayudan a seguir trayendo el análisis con todos los datos. Hay un ángulo de esta historia que quiero explorar porque creo que es el más interesante y el que menos se ha dicho. Y es el ángulo de lo que esta foto revela sobre la presión que vive una figura pública cuando una parte del público se ha organizado para señalar cualquier punto de ataque posible. Porque pensemos un momento en la posición de Ángela Aguilar en este periodo. Lleva meses siendo el centro de una controversia que ella no inició de manera directa, pero de la que es protagonista inevitable. Cada foto que publica, cada aparición pública, cada declaración o falta de declaración se convierte en material de análisis, de crítica, de comentario, vive bajo un microscopio que no cede, y en ese contexto, la tentación de controlar la imagen, de asegurarse de que cada foto que sale comunicó exactamente lo que se quiere comunicar, es enorme. Esa presión no justifica la edición si la hubo, pero la explica, y entenderla es importante para no reducir esta historia a la caricatura de alguien que simplemente quiso mentir sobre su pareja. La realidad es más compleja. Es la realidad de alguien que vive con la certeza de que cada imagen que publica va a ser analizada en busca de fallas, de contradicciones, de puntos de ataque. Y en ese contexto, la decisión de intervenir en una imagen para eliminar lo que se percibe como un punto de vulnerabilidad tiene una lógica interna, aunque el resultado haya sido exactamente el contrario de lo que se buscaba. Porque ese es el gran error estratégico de esta decisión, si es que hubo decisión. La edición, si fue detectada, produce más daño que la imagen original sin editar hubiera producido jamás. Una foto de Ángela y Nodal juntos donde ambos se ven aproximadamente de la misma estatura no habría generado el nivel de debate que generó la foto supuestamente editada. El intento de controlar la narrativa la convirtió en narrativa. Eso es exactamente la ironía que los analistas de comunicación de crisis conocen como el efecto Streisand, el intento de suprimir o modificar algo que podría haber pasado desapercibido lo convierte en lo más visible del momento. Y mientras todo esto pasaba alrededor de esa foto, Casu seguía sin decir nada, sin publicar análisis comparativos, sin responder a nadie. Su canal de WhatsApp, en el mismo periodo, mostraba cosas muy diferentes, a ella diseñando vestidos para sus amigos, preparando su gira, viviendo su vida de una manera que el público percibe como auténtica precisamente porque no parece diseñada para comunicar nada en particular. Hay una diferencia muy específica entre la imagen que proyecta a alguien que controla cuidadosamente cada detalle de lo que muestra y la imagen que proyecta a alguien que parece simplemente estar viviendo y dejando que la cámara capture lo que sea. Esa diferencia, en este momento específico de la conversación pública, pesa mucho en la percepción del público femenino que sigue esta historia, y luego está el componente de la inteligencia artificial en todo esto, porque el que el debate se enmarcara específicamente como foto editada con IA y no solo como foto retocada, le da una dimensión adicional. La IA como herramienta de edición de imágenes es todavía algo relativamente nuevo en el uso masivo, todavía carga con una percepción de engaño más grave que el retoque tradicional de Photoshop. Para el público general, decir que algo fue editado con Photoshop es decir que fue mejorado. Decir que fue editado con IA es decir que fue fabricado. Esa distinción semántica no es justa necesariamente porque las dos herramientas pueden hacer cosas muy similares, pero en la percepción pública existe, y esa percepción fue la que se pegó a esta foto. Si la edición hubiera sido identificada como retoque tradicional, el debate habría sido el mismo pero con un tono quizás menos grave. El framing de la IA le dio a la historia una capa de modernidad y de escándalo que amplificó su alcance, y las cuentas de espectáculos que cubrieron el tema lo usaron consistentemente,
foto editada con IA, inteligencia artificial, manufactura de imagen. Ese lenguaje tiene poder de atracción en este momento cultural donde la IA es tanto fascinante como aterradora para mucha gente, y eso también explica parte de por qué la historia viajó tan lejos y tan rápido. Ahora, aquí viene el punto que más incomodó al equipo de comunicación de Angela, según lo que se puede inferir de la cobertura de los días siguientes. No fue la acusación de haber editado la foto, fue el porqué que el público atribuyó a esa edición, porque el debate no fue solo sobre la mecánica técnica de la imagen, fue sobre lo que esa edición supuestamente buscaba comunicar, que Nodal necesita que su imagen sea gestionada de esa manera, que hay algo en la realidad física de la pareja que requiere intervención para verse de cierta forma, y esa lectura, esa interpretación de la intención detrás de la acción, es la que más compromete la narrativa que Angela ha construido de una relación de amor auténtico, de una pareja que se acepta y se celebra tal como es. La imagen que Angela ha proyectado públicamente de su relación con Nodal es la de alguien que lo ama sin condiciones, que lo acepta en todas sus dimensiones, que no le pide que sea diferente de lo que es. Nodal mismo lo confirmó en sus entrevistas de esa semana. La describió como la única persona que nunca ha querido cambiarlo. Si esa narrativa es genuina, si esa es la relación real que tienen, entonces la edición de una foto para modificar la percepción de su estatura no solo es innecesaria, sino que contradice directamente esa narrativa. Dice lo contrario de lo que ella ha dicho con palabras, y esa contradicción entre el discurso y la imagen es exactamente el tipo de cosa que el público femenino, especialmente, detecta y no olvida fácilmente. Vuelvo a la foto. La foto sigue siendo, en todo esto, el objeto central. Una imagen publicada en un canal de WhatsApp, comparada con otra imagen del mismo momento publicada en Instagram, analizada por miles de ojos, debatida en millones de pantallas, sin confirmación ni desmentido oficial. Y lo que esa foto dice en su silencio, en la ausencia de respuesta de quienes la publicaron, es parte de la conversación que esta semana dejó abierta y que no va a cerrarse fácilmente, porque hay algo más que esta historia pone sobre la mesa, y es la pregunta más profunda de todo el ciclo de noticias que rodea a Ángela Aguilar en este periodo. ¿Qué tan controlada, qué tan construida, qué tan gestionada es la narrativa pública de esta pareja? No es una pregunta nueva, es la pregunta que lleva meses haciendo una fracción del público desde antes de que esta pareja existiera como tal, desde los primeros días del escándalo de la relación entre Nodal y Ángela, cuando todavía estaba en proceso de separación de Casu. Esa pregunta sobre la autenticidad, sobre cuánto de lo que se ve es real y cuánto es manejo de imagen, se hace más urgente cada vez que aparece un elemento que sugiere que hay capas de gestión detrás de lo que parece espontáneo. La foto del 5 de abril es uno de esos elementos, pequeño en términos absolutos, enorme en términos de lo que activa en la conversación pública. Hay algo último que hay que contar sobre esta historia y que tiene que ver con lo que pasó en los días posteriores a la polémica de la foto. Cristian Nodal, que en esos mismos días estaba en República Dominicana dando entrevistas, no fue preguntado directamente sobre el tema de la foto editada en ninguno de los medios que lo entrevistaron, o si fue preguntado, la respuesta no fue publicada. Lo que sí fue publicado fueron sus declaraciones de amor hacia Ángela, sus palabras sobre lo que ella significa en su vida, la descripción de una relación perfecta, y esas declaraciones, en el contexto de la polémica de la foto, tuvieron el efecto involuntario de subrayar la contradicción que ya mencionamos. Mientras él la describe como la persona que lo acepta tal como es, ella publicó una foto donde aparentemente no lo estaba aceptando tal como es. Si hubo edición, sí, condicional que hay que mantener hasta que haya confirmación o desmentido oficial. Pero en el mundo del Internet, donde el condicional no frena los comentarios, donde la sospecha vuela más rápido que la certeza, esa contradicción se asentó como dato en la conversación pública y se sumó a la larga lista de momentos de esta semana que construyeron, una pieza a la vez, la imagen de una pareja que gestiona activamente su narrativa pública en medio de una crisis más amplia que no termina de resolverse. Volvamos a la foto una vez más, porque hay algo que todavía no hemos dicho sobre ella y que es quizás lo más interesante de todo. La foto existió en el canal de WhatsApp de Ángela durante toda la semana de la polémica sin ser eliminada. Siguió ahí,
disponible para quien quisiera verla, a pesar de que su existencia era el origen de todo el debate. Esa decisión de no eliminarla también es una decisión de comunicación tan consciente como la de publicarla. Eliminarla hubiera sido confirmar que había algo mal en ella. Mantenerla fue la apuesta de que el tiempo y el ciclo de noticias terminarían diluyendo la conversación antes de que fuera necesario tomar ninguna acción más drástica. Y hay algo más. La foto siguió ahí, en ese canal de WhatsApp que se llama de cercanía y de intimidad con las seguidoras más fieles, como parte del contenido de unas vacaciones hermosas. Y eso también dice algo sobre cómo el equipo percibe a esa audiencia específica, como un público que no va a analizar la imagen con los ojos de los que buscan polémicas, que va a tomarla como lo que se presenta, que es un espacio de conexión y no de escrutinio. Puede que tengan razón para una parte de esa audiencia. Para otra parte, sin embargo, el canal de WhatsApp fue exactamente el lugar donde la foto fue capturada, documentada y enviada a los espacios públicos donde el debate se generó. El Internet no tiene zonas protegidas para las figuras públicas. No hay publicación tan íntima, tan pequeña, tan aparentemente privada que no pueda ser capturada y puesta en circulación si hay algo en ella que lo justifica. Esa es una de las lecciones más básicas de la comunicación digital en la era de las redes sociales, y sin embargo sigue siendo una lección que los equipos de comunicación aprenden repetidamente de la manera más incómoda, y la foto del 5 de abril fue la versión de esa lección que le tocó aprender al equipo de Ángela Aguilar esa semana. La foto no para de circular. Igual que el video del abucheo a Pepe Aguilar, igual que los números de Ticketmaster con las salas vacías, igual que los reportes de Casu con sus sold outs y su película y su ley que lleva su nombre, todo eso circula al mismo tiempo. Todo eso forma parte del mismo ciclo de noticias de la primera semana de abril de 2026. Todo eso construye junto una narrativa que nadie en el equipo de los Aguilar hubiera querido que se construyera de esta manera. Una foto, una sola foto publicada en un canal de WhatsApp. Y todo lo que desató. Y mientras el debate sobre la foto seguía circulando, el público que la discutía no era un público homogéneo. Había distintas posiciones muy claras que se pueden trazar a través de los comentarios que se publicaron en distintos espacios. Un primer grupo, que podríamos llamar el grupo del análisis técnico, se enfocó exclusivamente en la evidencia visual. Compararon las dos imágenes, señalaron las diferencias, discutieron si lo que veían era edición de IA, edición tradicional o simplemente diferencias de ángulo y de compresión de la imagen. Este grupo tenía el tono más frío y más objetivo, aunque sus conclusiones no siempre eran objetivas. Un segundo grupo fue el de las que ya tenían una postura formada sobre Ángela y vieron en la foto la confirmación de lo que pensaban, que hay una falta de autenticidad en la narrativa que construye, que hay un esfuerzo de gestión que excede lo que ellas consideran aceptable. Para este grupo, la foto editada no fue una sorpresa, sino una validación. Un tercer grupo fue el de las defensoras de Ángela, que señalaron que el nivel de escrutinio al que es sometida esta mujer específica no tiene paralelo con el que se aplica a otras figuras en situaciones similares, que cualquier cosa que haga genera interpretación negativa y que la acusación de editar la foto no tiene prueba definitiva. Este grupo también tuvo argumentos válidos. Y luego estaba el cuarto grupo, el de las que simplemente se reían, las que tomaron la foto, los análisis, la ironía de la situación y la procesaron como el entretenimiento que el espectáculo en su forma más pura representa. Para ellas, ni defensa ni acusación, solo el placer de una historia que tiene todos los ingredientes para ser memorable. Esos cuatro grupos coexistieron en el mismo espacio de conversación durante esa semana, y esa coexistencia es parte de lo que hace que el Internet sea el lugar tan difícil de manejar que es para los equipos de comunicación de las figuras públicas. No hay un mensaje que funcione para los cuatro grupos al mismo tiempo. No hay respuesta que deje conforme a todos. Y el silencio, como vimos, tampoco resuelve nada definitivamente. Hay algo que esta semana dejó muy claro para todos los que siguen la historia de esta pareja, y es que el manejo de imagen se ha convertido en la pieza más visible y más analizada de todo lo que hacen. Hay una especie de paradoja acelerada. Cuanto más esfuerzo se invierte en gestionar la percepción, más visibles se vuelven los mecanismos de esa gestión. Y cuando los mecanismos se vuelven visibles, la gestión falla.
El truco del mago solo funciona si el público no ve cómo se hace. En el momento en que alguien en la sala grita que vio cómo lo hiciste, la ilusión se rompe para todos, aunque muchos no lo hubieran visto por sí solos. Eso fue lo que pasó con la foto. No todas las personas que la vieron en el canal de WhatsApp de Ángela hubieran notado la edición por su cuenta. De hecho, la mayoría no la hubiera notado. Pero una persona la notó, lo mostró en TikTok con el formato de análisis comparativo, y desde ese momento todos los que la vieron a través de ese video ya no podían dejar de verla. Así funciona el señalamiento en redes sociales. No necesitas que todos vean el truco, solo necesitas que alguien lo muestre y que ese video circule. Después, la ilusión ya no vuelve a ser la misma para nadie. El equipo de Ángela Aguilar lleva meses navegando ese territorio de la visibilidad excesiva, esa situación donde cada movimiento es observado, cada imagen es analizada, cada silencio es interpretado. Es un territorio que pocas figuras públicas tienen que navegar con esa intensidad, y que cuando se navega mal, tiene consecuencias proporcionales a la exposición. En este caso, la foto se convirtió en el símbolo de una semana que, sumada a las demás noticias que rodeaban a la familia, construyó la narrativa de alguien muy ocupada manejando una crisis que no termina de resolverse. Hay una pregunta que este episodio de la foto deja abierta y que tiene relevancia más allá del espectáculo. Es una pregunta sobre lo que esperamos de las figuras públicas en términos de autenticidad en la era digital, porque por un lado, todo el mundo edita sus fotos, todo el mundo elige el ángulo más favorecedor, el filtro que mejora la luz, el recorte que quita lo que no quiere mostrar. Eso no es exclusivo de las celebrities, es parte del lenguaje visual de las redes sociales para cualquier persona que las use. Entonces, ¿por qué generó tanto debate cuando la que lo hizo fue Ángela Aguilar? La respuesta tiene varias capas. Una es el nivel de exposición. Lo que hace una persona privada en su Instagram no es noticia. Lo que hace alguien con millones de seguidores y con una historia pública tan cargada como la de Ángela sí lo es. Otra capa es la intención atribuida. Editar un selfie para verse mejor en general es percibido de manera diferente que editar una foto para gestionar una percepción específica sobre tu pareja. Y la tercera capa, quizás la más importante, es el contexto narrativo. En una semana donde todo lo que rodeaba a esta pareja y a esta familia estaba bajo escrutinio, la foto llegó como un elemento más de una historia más grande, y fue leída en ese marco. Si esa misma foto hubiera sido publicada en un periodo de menor tensión mediática, si no hubiera existido el contraste con la versión de Nodal, si no hubiera estado enmarcada en una semana donde los abucheos y las giras vacías ya estaban en la conversación, probablemente hubiera pasado desapercibida. El contenido no siempre determina el impacto, el contexto también lo determina, y el contexto de la primera semana de abril de 2026 fue, para la familia Aguilar, el contexto más exigente que han tenido en mucho tiempo. Hay una paradoja en el corazón de esta historia que vale la pena nombrar con claridad, porque creo que es la que más profundamente resuena con el público que la sigue. En el mismo periodo en que Ángela Aguilar publicó esa foto que el Internet analizó milímetro a milímetro buscando qué había sido alterado, Cazzu estaba haciendo exactamente lo contrario. No en términos retóricos, no en declaraciones sobre la autenticidad, sino en términos de lo que compartía con el mundo. Cazzu diseñó a mano un vestido para una amiga que se casaba. No lo anunció ella, lo anunció su amiga, con la emoción genuina de alguien que no esperaba ese regalo. Cazzu grabó videos con su manicurista donde se ve natural, cotidiana, sin el artificio de una producción de imagen pensada para comunicar algo específico. Y todo eso llegó a las redes sin que nadie lo empujara, sin que ningún equipo de comunicación lo planeara, porque tenía la textura de algo real. Esa textura es lo que el público, especialmente el público femenino de entre 35 y 60 años, reconoce y valora de una manera que va más allá del análisis racional. No es que piensen conscientemente en la autenticidad de una versus la otra. Es más instintivo que eso. Es la diferencia entre cuando miras una foto y sientes que te estás asomando a la vida real de alguien, y cuando miras una foto y sientes que alguien está tratando de decirte cómo debe verse su vida real. Una de esas sensaciones te invita a conectar, la otra te hace retroceder, y la foto del 5 de abril, con toda su polémica, activó esa segunda sensación en una fracción significativa del público que la vio.
Y hay un último elemento que no hemos mencionado y que circuló esa semana como parte del mismo hilo de conversación, la reacción de TV Notas, que recogió el tema y lo enmarcó con el ángulo de que Ángela habría reaccionado a las burlas sobre la estatura de Nodal con esa foto polémica. Esa lectura, que Ángela tomó una decisión activa y específicamente motivada por las burlas en redes, es una entre varias interpretaciones posibles, pero fue la que más circuló en el circuito de espectáculos de México y de América Latina. Y lo que esa lectura hace es algo muy particular. La convierte en protagonista de una decisión reactiva, en alguien que respondió a la presión de Internet con una acción de imagen que salió al revés. No es la lectura más generosa de la situación, pero es la que captura el tipo de ironía que el Internet premia con millones de shares. Alguien intentó silenciar una burla y terminó creando la burla más grande de la semana, la foto del 5 de abril, la foto publicada en un canal de WhatsApp que nadie hubiera imaginado que iba a generar tanto debate, va a seguir siendo parte de esta historia, mientras la historia de esta pareja siga siendo noticia, va a ser referenciada en futuros análisis de su manejo de imagen. Va a ser el punto de partida de conversaciones sobre autenticidad y gestión de percepción pública que exceden a Ángela y Nodal como individuos y tocan algo más amplio sobre cómo las figuras públicas usan la tecnología en la era de las redes sociales. Te dejo con la pregunta final. En la era de la inteligencia artificial y las imágenes editadas, ¿aún podemos confiar en lo que vemos en las redes sociales de nuestros artistas favoritos? ¿O ya llegamos al punto donde todo hay que mirarlo con el ojo que busca la edición? Escríbeme abajo, te leo a todas. Y si llegaste hasta aquí, ya sé que el video te gustó, así que dale like ahorita y en el celular el hype junto al like. Nos vemos en el siguiente.